Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel, soy el creador de JMB Channel. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que es sobre el hecho de cómo saber dirigir al personal. Por si acaso, lo que acaba de sonar hace un momento es mi mueble, si es que lo escucharon. Entonces vamos a hablar cómo dirigir al personal. Muchos de estos principios los voy a aplicar de un libro que acabo de leer hace muy poco, que es La dirección del personal, que por cierto hice un audiolibro sobre este tema, sobre este libro, que si estás muy interesado en ello te invito a que vayas a verlo después de ver este video. Entonces básicamente para entender cómo funciona el hecho de saber dirigir al personal debes tener en cuenta muchos puntos, muchos factores. En primer lugar debemos saber de que para dirigir o ser un gerente o ser un jefe o como quieras llamarlo, como sea un líder, en primer lugar tienes que tener esa vocación, ¿ok? Tienes que tener esa pasión de ser líder, de saber mandar, dar órdenes, saber encomendar qué actividades va a realizar la otra persona. En primer lugar debes ser apasionado con eso, debes tener mucha pasión con eso. Perdón si soy redundante, pero es que este punto es muy importante. Luego, el segundo punto que debes tener en cuenta es de que el hecho de que sepas un conocimiento no significa de que lo vayas a aplicar. Por ejemplo, tú sabes administración, ¿ok? Sabes los principios, sabes las bases, las técnicas, los métodos, pero no necesariamente significa que lo vayas a aplicar en tu vida, ¿ok? No sé si me dejo entender. El hecho de que tú conozcas algo no necesariamente significa que lo vayas a aplicar día a día. Por ejemplo, sabes qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, ¿ok? Por ejemplo, tú sabes que botar la basura en la calle es algo negativo, no está bien visto para la sociedad, no contribuye al cuidado del medio ambiente y sin embargo lo haces, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de que no necesariamente el conocimiento necesariamente siempre lo vayas a aplicar, ¿ok? Debes tener en cuenta estos dos puntos muy importantes. Entonces, para saber dirigir al personal, debemos tomar en cuenta tres puntos que son muy importantes. Como bien dije, estos puntos los saqué de un libro. Ok, entonces vamos a hablar sobre el punto número uno. El punto número uno es de que debes estar capacitado en el sentido de que debes saber dirigir al personal, ¿ok? Debes saber cuáles son los principios, cuáles son los métodos, cómo saber analizar el comportamiento del hombre. Debes conocer a tus subordinados, a tus empleados, ya que influyen muchos factores en su comportamiento de estos individuos. Por ejemplo, el entorno social, el entorno laboral, el entorno cultural, el sector académico, el entorno hasta de la crianza influyen mucho en el comportamiento de tus empleados. Entonces, si tú eres un gerente o un líder muy capacitado, vas a saber cómo actuar frente a estas situaciones. Entonces, debes saber cómo manejar al personal para que sean más productivos. Debes saber más o menos cuáles son sus intereses de esa persona para que de esa forma y de ese conocimiento que tú tienes acerca de ellos puedas saber tomar decisiones para que ellos sean más óptimos. Entonces tú debes conocer a esa persona y tener una inteligencia emocional muy elevada para que puedas saber tomar mejores decisiones. Entonces el punto número 2 que debes tener en cuenta es de que el hecho de que tengas un conocimiento en el tema que realizas. Por ejemplo, si tu empresa se dedica al rubro textil, ¿ok? Tienes que saber todo lo que puedas acerca del rubro textil. Entonces debes conocer cómo tener buenos proveedores, cuáles son las telas que vas a usar, cuáles son los insumos, la materia prima, la maquinaria, los hilos, otros muchos factores que debes tener en cuenta si te vas a dedicar a ese rubro, ¿me entiendes? O sea, si te vas a dedicar al rubro de la mecánica, al rubro de la vidrería, al rubro de servicio de contabilidad, servicio de abogados, ¿me entiendes? O sea, debes conocer todo lo que puedas sobre ese rubro para poder tomar mejores decisiones. Entonces, cada vez que un empleado o un subordinado tenga alguna duda, tú la puedas aclarar, ya que esto influye mucho en el punto número uno, el hecho de estar capacitado como persona y como gerente, se relaciona con el punto número 2.
Debemos saber de que el punto número 1, el punto número 2 y el punto número 3 están totalmente relacionados. Entonces, cuando un empleado te pregunta sobre un tema que él desconoce y tú no conoces sobre ese tema, tú no vas a generar confianza en el empleado, vas a ser como una persona que no conoce mucho sobre el tema. Entonces, lo cual no está nada mal, pero a largo plazo el empleado puede conocer mucho sobre ese tema y te puede incluso estar inseguro sobre ti, sobre tu opinión. Y eso es muy importante al momento de tú ser un líder, de que tengas una opinión válida, ¿me entiendes? Entonces, ese punto debes tener en cuenta de que debes tener mucho conocimiento sobre el tema, mucho conocimiento técnico, por así decirlo, sobre la base o el rubro que se va a dedicar tu empresa. Y el punto número 3 que debes tener en cuenta es de que debes ser más humano. ¿A qué me refiero de que debes ser más humano? El hecho de que seas responsable, que seas honesto, que seas muy atento con tus subordinados. En realidad muchos gerentes no tienen en cuenta este punto, ¿okay? Y esto lo menciona en el libro que lo estoy mencionando a ustedes, sobre el audiolibro, es de que muchos gerentes, muchos jefes, muchos líderes, muchos supervisores piensan de que con el hecho de pagar un poco más al empleado, de subir un sueldo, tener un sueldo, tener un buen salario, tener aumentos, estar siempre gritándole, siempre estar constante de su trabajo, así verificando, estar así todo malhumorado, piensan que con ese punto van a ser más productivos, lo cual desde un punto de vista psicológico no está bien, porque no van a ser más productivos. Lo único que estás haciendo es de que quizás sí sean productivos en ese momento, pero a un largo plazo no te va a beneficiar. O sea, si estamos hablando de una producción en el sector industrial que te va a servir, ese trabajo que esté en ese preciso momento, quizás sí te sirva, pero a un largo plazo no te va a beneficiar. Y si nos podemos a pensar, el hecho de poder capacitar a un personal influye mucho tiempo, mucho dinero, mucho sacrificio, y de que lo pierdas simplemente por no saber controlar tus emociones, eso te va a generar muchas pérdidas económicas. Entonces tú debes saber controlar tus impulsos y también debes tener en cuenta de que muchas veces lo que no prestamos mucha atención es lo que realmente importa. Por ejemplo, nosotros lo que en realidad debemos hacer o saber como gerentes es de que lo más importante es saber valorar el esfuerzo de tu subordinado. Por ejemplo, si ves que él hace o ha estado realizando una actividad constantemente, se ha preocupado mucho, se ha puesto mucho empeño en eso, lo ideal es de que saber recompensar con un wow, lo hiciste muy bien, wow, lo hiciste genial, ¿me entiendes? Esa es la idea de que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta esos factores, pero que influyen mucho en el hecho de que tu subordinado o tu empleado esté más satisfecho con su trabajo y sea más productivo, y tú sin pensar crees que con el hecho de pagar un poco más o que estar todo el tiempo insultándole, renegando, gritando, van a ser más productivos, lo cual estás muy equivocado, porque quizás esto, como bien dije, sea a un corto plazo sea muy efectivo, pero a un largo plazo no lo sea. También debes tener en cuenta de que debes estar atento con tus subordinados, con tus empleados, de que muchas veces, a veces el jefe, el empleado o el gerente no tiene en cuenta de que el tiempo de que está transcurriendo y el empleado merece tener otro tipo de tratos. Entonces, porque el empleado va capacitándose constantemente, ya si por ejemplo estás en una empresa industrial y una actividad es repetitiva o monótona, este siempre va a ir mejorando y por ende tú como jefe o como gerente debes estar más atento a cuáles son sus requisitos, cuáles son sus necesidades para que este empleado sea mucho más productivo. También te conviene tener a un empleado más productivo, más óptimo y sobre todo más fiel en la empresa, porque cuando tú no estés, el empleado va a tomar las mejores decisiones y no lo va a hacer simplemente por él, sino lo va a hacer por la empresa, va a pensar por la empresa. Entonces es muy importante de fidelizar a los empleados para que tomen mejores decisiones. Como bien dije, debes ser más humano, más responsable, más honesto y brindar también un ejemplo a seguir, ¿me entiendes? Tener una buena cordialidad con tu equipo. En resumen, debes ser capacitado, saber controlar tus emociones,
saber analizar el comportamiento de la otra persona para que así puedas tomar decisiones que sean más óptimas para ella y para la empresa. En segundo punto, debes conocer mucho sobre el tema a qué se va a dedicar tu empresa. ¿Okay? Debes abarcarte, empaparte con un montón de conocimientos. Te recomiendo que leas muchos libros, asistas a seminarios, a conferencias sobre muchos temas y así vas a tener muchos más conocimientos. Y también me faltó explicar o mencionar de que dentro del conocimiento también obligatoriamente debes tener conocimientos sobre contabilidad básica, por lo menos saber las boletas, los comprobantes. Creo que está más de decir esto, pero igual es muy importante que conozcas sobre esos puntos, conocer los conocimientos básicos, legalizar una empresa, constituir. Dentro de todo el conocimiento de la empresa también abarca el conocimiento económico y contable y administrativo, como quieras llamarlo, aunque son diferentes puntos, pero están muy relacionados entre sí. Y por último punto, debes ser una persona más humana, debes ser más responsable, más humilde, comprometerte con tus trabajadores para que así fidelices y sean más óptimos con la empresa. Y básicamente esos son los 3 puntos más importantes para ser un buen gerente o un buen líder. Como bien les mencioné al principio de este video, todos esos puntos, todas estas ideas los saqué de un libro que se llama Dirección del Personal, y también hice un audiolibro acerca de este libro que para mí es muy importante que lo conozcan. Estaré dejando en la descripción de este video el audiolibro, si desean vayan a verlo. Los invito a ver este audiolibro que les va a aportar mucho valor si es que te dedicas, si algún día decides formalizar una empresa, crear una empresa, o quizás simplemente el hecho de conocer cómo se debe comportar un gerente también te va a beneficiar mucho en el ámbito personal, porque también lo puedes aplicar en el hogar. Entonces, eso sería todo por mí. Nos estaremos viendo hasta un próximo video. No te olvides de dejar un pulgar arriba para que este video llegue a muchas más personas y así que muchas más personas puedan abarcarse con este conocimiento. Conmigo nos estaremos viendo hasta un próximo video y cuídense mucho. Un abrazo.